Sebastián Mendoza observaba a través del monitor del Babycam instalado en la habitación de sus hijas gemelas de 18 meses, Isabella y Valentina, mientras ellas lloraban inconsolablemente por quinta noche consecutiva sin que ninguna de las 6 niñeras profesionales altamente calificadas y extremadamente caras que había contratado durante últimos 3 meses pudiera lograr calmarlas lo suficiente para permitirles dormir más de 30 minutos seguidos antes de que crisis de llanto renovado despertara a toda la mansión de 15 habitaciones en exclusivo barrio de Polanco en Ciudad de México. Señor Mendoza, lo siento muchísimo pero simplemente no puedo continuar trabajando en estas condiciones, declaró Gabriela Sánchez, la niñera más reciente en renunciar después de solo 11 días de empleo que habían dejado su rostro demacrado y su voz ronca de agotamiento extremo que ninguna cantidad de compensación financiera generosa podía justificar cuando privación de sueño amenazaba su propia salud física y mental. He trabajado con docenas de familias durante mis 20 años como niñera certificada, pero nunca he encontrado situación tan imposible donde niñas parecen completamente inconsolables sin importar qué técnicas profesionales aplique o cuánta paciencia y cariño intente proporcionarles consistentemente. Su resignación frustrada reflejaba no solo agotamiento personal sino también desconcierto profesional de experta en cuidado infantil que había agotado repertorio completo de estrategias probadas sin lograr progreso medible hacia establecimiento de rutina de sueño que permitiera a gemelas descansar adecuadamente mientras también preservando cordura de cuidadores responsables de su bienestar durante ausencia prolongada de padre viudo que había intentado mantener operaciones de imperio inmobiliario de $500 millones mientras simultáneamente gestionando crisis doméstica que ninguna cantidad de dinero o recursos había logrado resolver durante meses que habían transformado su vida de éxito profesional envidiable hacia pesadilla de privación de sueño y culpa parental que erosionaba tanto su efectividad empresarial como su bienestar emocional. Las gemelas habían dormido perfectamente durante primeros 15 meses de sus vidas cuando su madre Lucía había estado viva para proporcionarles cuidado maternal que aparentemente incluía algún elemento mágico o técnica específica que Sebastián no había logrado identificar o replicar mediante ninguna combinación de ayuda profesional, equipo especializado de monitoreo de bebés, o consultas con pediatras de élite que realizaban evaluaciones exhaustivas sin encontrar causas médicas que explicaran. Insomnio persistente que había comenzado exactamente 3 semanas después del accidente automovilístico que había matado instantáneamente a Lucía dejando a Sebastián solo con responsabilidades parentales para las cuales se sentía profundamente inadecuado a pesar de recursos financieros prácticamente ilimitados que permitían contratar cualquier forma de asistencia profesional imaginable. Doctor Ramírez, necesito que sea completamente honesto conmigo sobre si mis hijas tienen alguna condición médica que explique por qué no pueden dormir. Sebastián había suplicado durante consulta más reciente con pediatra reconocido internacionalmente que había realizado batería completa de pruebas incluyendo análisis de sangre, estudios de ondas cerebrales, evaluaciones neurológicas, y observación prolongada de comportamiento sin identificar anomalías fisiológicas que pudieran justificar patrones de sueño tan severamente interrumpidos que preocupaban tanto a padre desesperado como a profesionales médicos que reconocían que privación crónica de sueño podría tener consecuencias graves para desarrollo cognitivo y físico de infantes durante periodo crítico de crecimiento cerebral acelerado. Señor Mendoza, he revisado todos los resultados de pruebas múltiples veces buscando cualquier indicación de problema médico subyacente. Dr. Ramírez había respondido con tono que combinaba profesionalismo clínico con empatía humana hacia padre claramente angustiado por situación que desafiaba explicación médica convencional. Y puedo asegurarle con confianza que Isabella y Valentina están perfectamente saludables desde perspectiva fisiológica sin evidencia de reflujo, alergias alimentarias, irregularidades neurológicas, o cualquier otra condición física que típicamente causaría insomnio severo en infantes de su edad y etapa de desarrollo. Su exclusión de causas médicas proporcionaba cierto alivio sobre salud física de gemelas pero simultáneamente profundizaba misterio sobre qué estaba causando su incapacidad para dormir mientras también implicando que solución probablemente no se encontraría en intervenciones farmacológicas o tratamientos médicos sino en factores ambientales, emocionales, o relacionales que caían fuera de expertise de pediatría convencional.
Lo que sospecho, doctor Ramírez había continuado cuidadosamente mientras navegaba territorio sensible, de sugerir que problemas de gemelas podrían relacionarse con trauma emocional de perder madre en lugar de disfunción biológica que podría corregirse mediante medicación o procedimientos médicos. Es que sus dificultades para dormir son manifestación de ansiedad de separación extremadamente severa y procesamiento de pérdida maternal que ocurrió durante ventana de desarrollo crítica cuando vínculos de apego primarios estaban siendo consolidados mediante interacciones repetidas con cuidadora principal cuya ausencia repentina creó ruptura traumática en sentido de seguridad básica que infantes necesitan para relajarse lo suficiente para permitir sueño profundo restaurador. Su hipótesis psicológica tenía sentido intuitivo para Sebastián, quien había observado que gemelas parecían particularmente angustiadas durante horas nocturnas cuando Lucía había realizado típicamente rutinas de hora de dormir que incluían canciones de cuna específicas, mecimiento en silla especial, y presencia calmante que aparentemente no podía ser replicada por sucesión de niñeras profesionales sin importar cuán competentes fueran técnicamente o cuán genuinamente cariñosas intentaran ser con niñas que rechazaban consistentemente sus esfuerzos de consuelo. ¿Qué puedo hacer para ayudarlas si el problema es emocional en lugar de médico? Sebastián había preguntado con desesperación que reflejaba impotencia fundamental que sentía como padre que poseía recursos para resolver casi cualquier problema mediante aplicación de dinero o influencia, pero que enfrentaba situación donde ninguna cantidad de riqueza podía reemplazar pérdida irreparable de madre que sus hijas necesitaban pero que nunca regresaría sin importar cuánto él deseara poder alterar realidad mediante fuerza de voluntad o gasto financiero. Honestamente, lo que sus hijas probablemente necesitan más que niñeras profesionales altamente entrenadas es presencia consistente de figura maternal estable que pueda proporcionar tipo de cuidado amoroso y paciente que reconstruya su sentido de seguridad mediante rutinas predecibles y afecto genuino que no se siente como trabajo profesional sino como amor parental auténtico. Dr. Ramírez había sugerido con reconocimiento tácito de que su recomendación era problemática dado que Sebastián no podía simplemente manufacturar relación maternal sustituta mediante contratación cuando lo que gemelas necesitaban era conexión emocional auténtica que no podía ser comprada o programada mediante arreglos de empleo convencionales. La conversación con Dr. Ramírez había dejado a Sebastián sintiéndose aún más inadecuado como padre soltero que claramente no podía proporcionar lo que sus hijas necesitaban desesperadamente, mientras también reconociendo que su búsqueda de soluciones mediante contratación de profesionales cada vez más caros y credenciados había estado fundamentalmente equivocada al tratar problema emocional como si fuera desafío técnico que podría resolverse mediante aplicación de expertise especializado en lugar de requerir conexión humana genuina que ninguna cantidad de entrenamiento profesional podía garantizar o replicar. Tal vez debería considerar buscar ayuda de familia extendida en lugar de continuar ciclo de contratar niñeras que duran solo días o semanas antes de renunciar. Había sugerido su asistente ejecutiva Patricia durante reunión sobre crisis doméstica que estaba afectando cada vez más su capacidad de cumplir con responsabilidades profesionales que requerían concentración y disponibilidad mental que privación crónica de sueño había erosionado dramáticamente durante meses de lucha sin resolver. Tiene hermanas o cuñadas o incluso su propia madre que podría mudarse temporalmente para proporcionar estabilidad que gemelas necesitan mientras usted resuelve qué arreglos a largo plazo funcionarán mejor para su familia. Su sugerencia lógica chocaba dolorosamente con realidad de que Sebastián era hijo único cuyos padres habían muerto en accidente aéreo 15 años atrás, mientras que Lucía también había sido hija única cuyos padres habían fallecido de enfermedades relacionadas con edad antes de que gemelas nacieran, dejando a familia nuclear sin red de parentesco extendido que típicamente proporcionaba apoyo durante crisis familiares cuando recursos de padres inmediatos eran sobrepasados por demandas de cuidado infantil. No tengo familia extendida disponible. Sebastián había respondido con voz que revelaba tanto pérdida acumulada de seres queridos durante su vida como soledad profunda de enfrentar desafíos parentales sin sistema de apoyo de parientes que podrían compartir responsabilidades y proporcionar sabiduría basada en experiencia de crianza de sus propios hijos. Y amigos de Lucía han ofrecido ayuda ocasional, pero todos tienen sus propias familias y responsabilidades que hacen imposible que proporcionen
tipo de presencia consistente que Dr. Ramírez sugiere que gemelas necesitan para reconstruir sentido de seguridad que fue destrozado cuando su madre murió repentinamente. Su explicación de aislamiento social proporcionaba contexto para entender por qué había dependido tan fuertemente de soluciones profesionales contratadas en lugar de movilizar redes informales de apoyo comunitario que habrían sido recurso natural para familia con conexiones sociales más amplias o arraigo en comunidad geográfica estable. La desesperación creciente de su situación lo llevó a considerar opciones que previamente habría rechazado como inapropiadas, incluyendo posibilidad de reducir dramáticamente sus horas de trabajo para proporcionar cuidado primario él mismo, a pesar de reconocimiento honesto de que sus propios intentos de calmar gemelas durante noches cuando niñeras habían fracasado habían sido igualmente inefectivos, mientras también generando culpa adicional sobre si su incapacidad de consolarlas reflejaba alguna deficiencia fundamental en sus capacidades parentales o en vínculos emocionales con hijas que él amaba profundamente pero con quienes parecía incapaz de comunicarse efectivamente durante momentos de mayor angustia, cuando más necesitaban tranquilidad y consuelo que él no sabía cómo proporcionar adecuadamente. La solución inesperada a crisis que había consumido vida de Sebastián durante 3 meses llegó no mediante contratación de profesional aún más calificado o consulta con experto adicional, sino mediante observación casual que hizo durante inspección de rutina de su hogar cuando notó que gemelas habían dejado de llorar momentáneamente mientras Rosa Hernández, la empleada de limpieza de 52 años que había trabajado discretamente en la mansión durante últimos 4 años limpiando espacio sin llamar atención hacia sí misma o interactuar significativamente con miembros de familia más allá de cortesía básica profesional, había entrado en habitación de niñas para limpiar mientras tarareaba suavemente melodía que Sebastián no reconocía pero que aparentemente había captado atención de Isabella y Valentina de manera que ningún juguete caro o dispositivo electrónico especializado había logrado durante semanas de experimentación desesperada con diversos métodos de distracción y estimulación. Rosa, ¿qué canción está tarareando? Sebastián preguntó con curiosidad que reflejaba tanto interés profesional en identificar que había causado cambio temporal en comportamiento de gemelas como reconocimiento personal de que había estado tan consumido por crisis que había fallado en notar presencia o acciones de empleada doméstica cuyo trabajo había continuado silenciosamente en fondo de caos familiar sin que él prestara atención consciente a sus contribuciones diarias al mantenimiento de hogar que él daba por sentado mientras concentraba toda su energía en problema urgente de insomnio de sus hijas. Oh, disculpe señor Mendoza, no me di cuenta de que me estaba escuchando. Rosa respondió con vergüenza evidente de trabajadora doméstica que había sido entrenada a permanecer invisible y no intrusiva mientras realizaba labores que mantenían espacios funcionando eficientemente sin molestar a residentes ricos que valoraban privacidad y no deseaban recordatorios constantes de que su estilo de vida dependía de trabajo invisible de empleados de servicio. Es solo canción de cuna que mi abuela solía cantar para mí cuando era niña en pueblo pequeño de Oaxaca donde crecí antes de mudarme a Ciudad de México para buscar oportunidades de empleo que no existían en comunidad rural con economía limitada y pocas opciones para mujeres sin educación formal avanzada más allá de escuela primaria. Su explicación apologética de su tarareado incluía contexto autobiográfico que revelaba historia personal de migración económica desde pobreza rural hacia posición de servicio doméstico en hogar de élite urbana. Narrativa común entre millones de mujeres mexicanas cuyas oportunidades de vida habían sido circunscritas por circunstancias de nacimiento pero que habían demostrado resiliencia mediante trabajo duro en empleos mal pagados que proporcionaban sustento modesto mientras también manteniendo conexiones con tradiciones culturales de comunidades de origen. Las gemelas parecieron responder a su canción. Sebastián observó mientras estudiaba rostros de Isabella y Valentina que habían cesado llanto temporalmente y estaban mirando hacia Rosa con expresiones que sugerían interés genuino en lugar de angustia que había caracterizado sus interacciones con todas las niñeras profesionales que habían intentado sin éxito establecer conexión emocional que pudiera facilitar rutinas de sueño restauradoras. Estaría dispuesta a intentar cantarla completamente, para ver si continúan calmándose o si fue solo coincidencia momentánea su reacción positiva temporal. Su petición transformaba a Rosa de empleada de fondo invisible hacia participante potencial en resolución de crisis familiar que había derrotado a sucesión de profesionales altamente entrenados.
elevando su estatus temporalmente desde trabajadora de servicio hacia alguien cuyas habilidades y conocimiento podrían tener valor que trascendía sus responsabilidades laborales formales de limpieza y mantenimiento doméstico. Rosa se acercó cuidadosamente a cunas de gemelas con mezcla de nerviosismo sobre asumir responsabilidad que excedía su rol laboral normal y esperanza tímida de que podría contribuir algo útil a familia que la había empleado generosamente durante años pero que había permanecido emocionalmente distante mediante barreras de clase que típicamente separaban a empleadores ricos de trabajadores domésticos que mantenían sus hogares funcionando eficientemente. Duérmete mi niña, duérmete mi amor. Duérmete pedazo de mi corazón. Rosa cantó con voz suave que llevaba calidez maternal auténtica desarrollada mediante crianza de sus propios 4 hijos durante décadas de ser madre soltera trabajadora que había equilibrado responsabilidades de empleo con cuidado de familia mediante sacrificio personal y determinación que había permitido a sus hijos completar educación secundaria y encontrar empleo estable que mejoraba sus circunstancias económicas más allá de lo que ella misma había logrado con opciones limitadas disponibles para mujer indígena de zona rural sin credenciales formales o capital social que facilitara movilidad ascendente en sociedad urbana estratificada. Esta niña linda que nació de día quiere que la lleve a pasear en tranvía. La canción de cuna tradicional que Rosa cantaba con ternura instintiva produjo efecto dramático e inmediato en gemelas que no solo dejaron de llorar sino que comenzaron a cerrar ojos mientras sus cuerpos se relajaban visiblemente de tensión que había caracterizado sus posturas durante semanas de lucha contra sueño que sus sistemas nerviosos sobreestimulados aparentemente habían sido incapaces de permitir sin ayuda calmante de presencia y voz que comunicaba seguridad maternal que niñeras profesionales no habían podido replicar mediante técnicas aprendidas en programas de entrenamiento que enseñaban competencia técnica pero no podían transmitir autenticidad emocional que emergía de experiencia vivida de maternidad y amor genuino por niños que Rosa sentía instintivamente hacia estas bebés que habían perdido madre igual como sus propios hijos habían crecido, sin padre que los había abandonado cuando presiones de pobreza habían probado ser demasiado para hombre joven sin recursos o determinación para cumplir responsabilidades parentales durante periodos de mayor dificultad económica. Sebastián observaba con asombro creciente mientras sus hijas se quedaban dormidas por primera vez en semanas sin luchar o llorar, simplemente relajándose en paz mientras Rosa continuaba cantando suavemente mientras mecía cunas con movimientos gentiles que comunicaban décadas de experiencia maternal que ningún entrenamiento profesional podía replicar porque emergía de amor instintivo y comprensión intuitiva de necesidades infantiles que venía de años de cuidar niños propios en circunstancias donde recursos materiales limitados habían sido compensados mediante generosidad emocional y dedicación personal que Rosa había proporcionado consistentemente a pesar de desafíos económicos que habrían derrotado a muchos padres con menos determinación o compromiso con bienestar de sus hijos que ella priorizaba sobre su propia comodidad o aspiraciones personales. Rosa, eso fue increíble, Sebastián susurró después de que gemelas habían estado durmiendo pacíficamente durante 20 minutos seguidos. Periodo más largo de sueño ininterrumpido que habían experimentado desde muerte de Lucía había destrozado su sentido de seguridad básica que sueño infantil requería para permitir relajación suficiente para procesos restauradores que ocurrían durante descanso profundo. ¿Cómo supo exactamente qué hacer cuando 6 niñeras profesionales con credenciales impresionantes y años de experiencia especializada no pudieron lograr lo que usted acaba de hacer en menos de 5 minutos mediante canción simple y presencia calmante? La conversación que siguió entre Sebastián y Rosa mientras gemelas continuaban durmiendo pacíficamente reveló dimensiones de experiencia humana y conocimiento sobre cuidado infantil que dinero no podía comprar y que credenciales profesionales no garantizaban porque emergía de amor maternal vivido y sabiduría transmitida generacionalmente mediante tradiciones culturales que modernización urbana había erosionado mientras también creando nuevas formas de expertise profesionalizado que reemplazaban intuición natural con protocolos estandarizados que podían ser técnicamente correctos pero emocionalmente deficientes. Señor Mendoza, no sé exactamente por qué funcionó mi canción cuando otros métodos fallaron. Rosa respondió con humildad genuina que reflejaba tanto sorpresa sobre su propia efectividad como incomodidad con atención que su éxito había generado desde empleador que normalmente apenas reconocía su presencia más allá de instrucciones ocasionales sobre preferencias de limpieza o cambios en horario que requerían flexibilidad de su parte.
Pero creo que tal vez las niñas respondieron no solo a melodía sino a algo en cómo canté que comunicaba amor real en lugar de técnica profesional. Porque cuando canté para ellas estaba pensando en mis propios bebés y recordando noches difíciles cuando dinero era tan escaso que a veces no sabía si podríamos comer al día siguiente, pero amor que sentía por mis hijos nunca dudaba y esa certeza emocional les proporcionaba seguridad que necesitaban para sentirse protegidos incluso cuando circunstancias materiales eran precarias. Su explicación articulaba distinción fundamental entre cuidado profesional competente y amor maternal auténtico que ella sugería que gemelas podían percibir intuitivamente de maneras que explicaban su respuesta diferencial hacia ella versus niñeras contratadas que proporcionaban servicio técnico excelente pero que carecían de conexión emocional que Rosa sentía instintivamente hacia niñas que habían perdido madre igual como sus propios hijos habían crecido sin padre y que por lo tanto evocaban su empatía maternal protectora de manera que trascendía consideraciones de empleo o compensación financiera. Rosa, necesito preguntarle algo que puede parecer extraño o inapropiado dado su posición como empleada de limpieza. Sebastián comenzó cuidadosamente mientras formulaba propuesta que había emergido espontáneamente de su observación del impacto dramático que ella había tenido en gemelas durante breves minutos de interacción maternal auténtica, pero ¿estaría dispuesta a considerar expansión temporal de sus responsabilidades para incluir ayuda con cuidado de niñas durante horas nocturnas cuando tienen más dificultad para dormir, obviamente con compensación adicional significativa que reflejaría naturaleza completamente diferente del trabajo que le estaría pidiendo que asumiera más allá de sus deberes actuales de limpieza? Su oferta fue estructurada deliberadamente como solicitud en lugar de orden porque reconocía que estaba pidiendo que cruzara límites laborales convencionales de maneras que podrían sentirse incómodas o inapropiadas para mujer cuya posición subordinada en jerarquía doméstica podría hacer difícil declinar peticiones de empleador rico que controlaba su sustento mediante decisiones sobre continuidad de empleo. Señor Mendoza, yo no tengo entrenamiento formal en cuidado infantil más allá de experiencia de criar mis propios 4 hijos en circunstancias muy diferentes de su hogar elegante. Rosa respondió con mezcla de tentación de aceptar oportunidad de ayudar a niñas que claramente necesitaban tipo de cuidado que ella podía proporcionar y aprensión sobre si sería apropiado que empleada doméstica sin credenciales profesionales asumiera responsabilidad por bienestar de hijas de millonario cuando falla podría tener consecuencias graves tanto para niñas como para su propia seguridad laboral, y me preocupa que si acepto y algo sale mal, podría ser considerada responsable de manera que no sería caso con niñera profesional certificada que tiene seguros y protecciones legales que yo no poseo como trabajadora doméstica simple. Su preocupación pragmática sobre vulnerabilidad legal y económica de aceptar responsabilidades expandidas sin protecciones institucionales que profesionales credenciados disfrutaban reflejaba comprensión realista de desigualdades de poder que caracterizaban relaciones de empleo entre ricos y trabajadores de servicio cuyas posiciones precarias hacían que errores o fallos pudieran resultar en pérdida de empleo sin recurso o compensación. Rosa, entiendo completamente sus preocupaciones y quiero asegurarle que si acepta ayudar con mis hijas, estableceré protecciones formales mediante contrato que especificará claramente sus responsabilidades y limitará su exposición legal mientras también proporcionando compensación generosa que reflejará valor extraordinario del cuidado que acaba de demostrar que puede proporcionar. Sebastián respondió mientras reconocía validez de sus aprensiones sobre vulnerabilidad que podría crear. Aceptación de responsabilidades sin marco legal que la protegiera de consecuencias desproporcionadas si algo salía mal durante su cuidado de gemelas cuya salud y seguridad eran obviamente prioritarias para él. Específicamente, le ofrezco triplicar su salario actual y proporcionarle habitación en ala de servicio para que pueda estar disponible durante noches cuando gemelas más necesitan presencia calmante que usted demostró tan efectivamente, y además contrataré abogado para redactar acuerdo que clarificará que usted está actuando como asistente de cuidado infantil bajo mi dirección y supervisión en lugar de ser responsable independientemente por decisiones que podrían tener consecuencias legales si resultaran mal. Su propuesta estructurada intentaba abordar preocupaciones prácticas de Rosa mientras también comunicando seriedad de su deseo de que aceptara rol expandido que él creía podría resolver crisis que había derrotado a todos los profesionales caros que había contratado previamente.
La oferta representaba compensación financiera que excedía dramáticamente lo que Rosa había ganado durante 4 años de empleo doméstico, proporcionando oportunidad de mejorar circunstancias económicas de su familia mientras también permitiéndole usar sus habilidades maternales de manera que generaba satisfacción personal más allá de trabajo de limpieza que era físicamente demandante pero no emocionalmente gratificante de maneras que cuidar niños proporcionaba cuando relaciones auténticas podían desarrollarse. Si acepto, necesitaría continuar enviando dinero a mi hijo menor que todavía está estudiando en universidad con ayuda de becas pero que necesita complemento que yo proporciono para cubrir gastos de vida que becas no incluyen. Rosa mencionó consideración práctica que revelaba que sus decisiones de empleo estaban contextualizadas por responsabilidades familiares continuas que moldeaban sus cálculos sobre qué oportunidades podía aceptar sin comprometer obligaciones hacia hijos cuyo progreso educacional ella priorizaba sobre sus propias comodidades o preferencias personales, y también necesitaría mantener habitación pequeña que rento actualmente porque mis otros hijos la usan ocasionalmente cuando visitan Ciudad de México desde pueblos donde viven y trabajan ahora después de completar su educación y establecer sus propias familias. Su articulación de condiciones necesarias proporcionaba ventana hacia complejidades de su vida fuera de trabajo doméstico, revelando responsabilidades y relaciones que Sebastián nunca había considerado porque su interacción con ella había sido limitada a instrucciones sobre preferencias de limpieza sin interés en sus circunstancias personales más allá de asegurar que llegara puntualmente y completara tareas asignadas eficientemente. Por supuesto, ningún problema, Sebastián aseguró mientras comprendía que su oferta necesitaba acomodar realidades de vida de Rosa que existían independientemente de su empleo en su mansión, y de hecho, si su arreglo actual de vivienda es adecuado y usted preferiría no mudarse completamente a habitación aquí, podríamos organizar horario donde usted está presente durante horas nocturnas críticas pero mantiene su propio espacio durante días cuando limpieza puede ser realizada por otra persona, que contrataremos para liberar su tiempo de modo que pueda concentrarse en cuidado de gemelas que claramente es donde sus habilidades tienen mayor valor e impacto. Su flexibilidad sobre arreglos específicos comunicaba respeto por autonomía de Rosa y reconocimiento de que relación efectiva requeriría que sus necesidades fueran consideradas tan seriamente como las suyas propias en lugar de simplemente imponer términos que convenían a él sin considerar cómo afectarían su vida y relaciones fuera de empleo. Los días siguientes trajeron transformación dramática en rutinas de sueño de gemelas que comenzaron a dormir consistentemente periodos de 6 a 8 horas cada noche cuando Rosa estaba presente para realizar rituales de hora de dormir que incluían canciones de cuna que había aprendido de su abuela, mecimiento gentil que replicaba movimientos que había usado con sus propios bebés décadas atrás, y presencia calmante que comunicaba seguridad emocional de manera que gemelas respondían mediante relajación de defensas psicológicas que habían mantenido elevadas durante semanas de interacción con cuidadoras que ellas aparentemente percibían como amenazas potenciales o intrusas en espacio que había pertenecido a su madre fallecida cuya ausencia continuaban procesando mediante resistencia al consuelo de sustitutos que no podían reemplazar pérdida irreparable. Isabella y Valentina han dormido toda la noche durante 5 noches consecutivas, Sebastián reportó a Dr. Ramírez durante llamada telefónica de seguimiento que había agendado para actualizar al pediatra sobre progreso dramático y transformación en su comportamiento general ha sido extraordinaria no solo en términos de sueño sino también en su temperamento durante día cuando están más alertas, sociables, y evidentemente más cómodas de maneras que sugieren que estrés acumulado de privación de sueño estaba afectando su desarrollo emocional y cognitivo de maneras que ahora están comenzando a revertirse mediante establecimiento de rutinas de sueño saludables. Su descripción de mejoras proporcionaba validación de hipótesis de Dr. Ramírez de que problemas de sueño de gemelas habían sido manifestación de trauma emocional en lugar de disfunción médica, mientras también confirmando que solución había requerido conexión humana auténtica que Rosa proporcionaba en lugar de intervención técnica o farmacológica que enfoque médico convencional habría prescrito. Me alegra enormemente escuchar eso, señor Mendoza. Dr. Ramírez respondió con satisfacción profesional sobre resolución exitosa de caso desafiante. Y estoy curioso sobre qué específicamente cambió en ambiente o cuidado de gemelas que finalmente permitió que establecieran patrones de sueño saludables después de meses de lucha que había resistido todos los intentos previos de intervención por niñeras profesionales altamente calificadas.
Su pregunta invitaba a explicación que Sebastián proporcionó sobre cómo empleada de limpieza sin entrenamiento formal había logrado lo que profesionales credenciados no habían podido mediante aplicación de amor maternal instintivo y tradiciones culturales de cuidado infantil que modernización había desplazado en favor de enfoques profesionalizados que priorizaban técnica sobre conexión emocional auténtica. Esa es historia fascinante que ilustra perfectamente punto que intento hacer con familia sobre importancia de amor genuino y presencia emocional consistente sobre credenciales profesionales, Dr. Ramírez comentó después de escuchar descripción de Sebastián. Y espero que reconozca el regalo extraordinario que Rosa está proporcionando a sus hijas mediante voluntad de compartir su sabiduría maternal y dedicación emocional de maneras que exceden responsabilidades laborales formales y que merecen su gratitud profunda y compensación generosa que refleje valor verdadero de lo que está contribuyendo a bienestar de su familia. Su énfasis en valor de contribuciones de Rosa proporcionaba validación profesional de juicio instintivo de Sebastián de que había encontrado solución preciosa a crisis que había amenazado tanto salud de sus hijas como su propia capacidad de funcionar efectivamente como padre y líder empresarial cuyas responsabilidades requerían claridad mental que privación crónica de sueño había erosionado durante meses de lucha sin resolver. La relación que se desarrolló entre Sebastián y Rosa durante semanas siguientes evolucionó desde interacción empleador-empleada convencional hacia algo más complejo que incluía respeto mutuo, gratitud profunda, y reconocimiento de que jerarquías sociales convencionales entre ricos y trabajadores domésticos oscurecían realidades sobre valor, competencia y dignidad humana que sus circunstancias particulares estaban exponiendo de maneras que desafiaban sus suposiciones previas sobre clase y mérito. Rosa, necesito que entienda que lo que está haciendo por mis hijas no es simplemente trabajo doméstico expandido sino cuidado maternal que está literalmente salvando su desarrollo saludable y mi cordura durante periodo más difícil de mi vida desde que Lucía murió. Sebastián expresó durante conversación nocturna después de que gemelas se habían quedado dormidas pacíficamente bajo cuidado de Rosa que había establecido rutinas de hora de dormir que incluían no solo canciones de cuna tradicionales, sino también cuentos susurrados en español que transmitían valores culturales sobre familia, comunidad y resiliencia que ella había aprendido de su propia abuela en pueblo oaxaqueño donde tradiciones orales continuaban siendo medio primario de educación moral y transmisión de sabiduría generacional. Y quiero asegurarme de que está recibiendo no solo compensación financiera justa sino también reconocimiento emocional de que su contribución a nuestra familia excede cualquier descripción de trabajo convencional y representa regalo de amor maternal que ninguna cantidad de dinero podría realmente comprar aunque ciertamente intentaré compensarla generosamente por extraordinaria generosidad emocional que está proporcionando. Su expresión de gratitud fue entregada con vulnerabilidad que rompía barreras habituales de distancia emocional que empleadores ricos típicamente mantenían con personal doméstico cuyas vidas personales permanecían invisibles excepto cuando interferían con ejecución eficiente de responsabilidades laborales que justificaban sus salarios pero que no requerían inversión emocional o reconocimiento de humanidad completa más allá de cortesía profesional básica. Señor Mendoza, yo no sé qué decir. Rosa respondió con lágrimas formándose en sus ojos mientras procesaba reconocimiento poco común de empleador rico que normalmente habría visto su trabajo como servicio comprado en lugar de como expresión de cuidado humano genuino que ella proporcionaba porque amaba genuinamente a Isabella y Valentina de maneras que trascendían obligaciones contractuales de empleo. Porque honestamente no siento que estoy haciendo nada extraordinario sino simplemente tratando a sus hijas de manera que habría querido que mis propios bebés fueran tratados durante momentos cuando yo necesitaba trabajar largas horas en múltiples empleos para mantener a mi familia y no podía estar presente tanto como habría deseado para proporcionarles atención que merecían y necesitaban. Su minimización de sus contribuciones reflejaba humildad genuina pero también revelaba cómo clase y género habían moldeado sus expectativas sobre reconocimiento apropiado de trabajo de cuidado que mujeres de clase trabajadora realizaban invisiblemente para familias ricas sin esperar gratitud más allá de compensación financiera básica que raramente reflejaba valor verdadero de labor emocional que proporcionaban. Pero eso es exactamente el punto. Rosa, Sebastián insistió mientras intentaba comunicar que estaba comenzando a comprender diferencias fundamentales entre trabajo asalariado y dedicación emocional que ella estaba demostrando.
Lo que usted está dando a mis hijas no es simplemente servicio profesional competente, sino amor maternal auténtico que emerge de su carácter y experiencia de vida en lugar de entrenamiento técnico o incentivos financieros. Y ese tipo de cuidado es infinitamente más valioso que cualquier cosa que dinero pueda comprar directamente, porque requiere generosidad de espíritu que no puede ser manufacturada o contratada mediante procedimientos de recursos humanos convencionales. Su articulación de distinción entre trabajo profesional y amor genuino proporcionaba marco para revalorizar contribuciones de Rosa de maneras que reconocían dimensiones emocionales de cuidado que economías de mercado sistemáticamente subvaloraban al tratar todas las formas de trabajo como intercambiables y reducibles a compensación salarial que no capturaba significado humano completo de relaciones de cuidado. La conversación profundizó mientras ambos compartían historias de sus vidas que habían permanecido previamente no contadas a través de división de clase que había mantenido sus interacciones confinadas a transacciones superficiales sobre preferencias de limpieza y horarios de trabajo sin exploración de experiencias personales, aspiraciones o desafíos que definían sus identidades más allá de roles circunscritos de empleador y empleada. Mi esposa Lucía venía de familia de clase media y nunca se sintió completamente cómoda con riqueza que mi éxito empresarial había generado. Sebastián compartió durante momento de vulnerabilidad facilitado por gratitud que sentía hacia Rosa y deseo de explicar contexto emocional que hacía su ayuda tan significativa más allá de solución práctica inmediata de problemas de sueño de gemelas. Ella siempre insistía en que criáramos a nuestras hijas con valores sobre humildad, empatía y responsabilidad social en lugar de permitir que privilegio material las aislara de realidades que mayoría de mexicanos enfrentan diariamente. Y creo que ella habría apreciado profundamente que usted está trayendo exactamente ese tipo de conexión con experiencias auténticas de vida fuera de burbuja de riqueza extrema que fácilmente podría distorsionar desarrollo moral de Isabella y Valentina si son criadas exclusivamente por profesionales de élite que refuerzan sentido de excepcionalidad basado en circunstancias económicas en lugar de carácter personal o contribución social. Su revelación sobre valores de Lucía proporcionaba contexto para entender por qué descubrimiento de efectividad de Rosa había resonado tan profundamente más allá de simple alivio práctico, conectando con principios que su esposa fallecida había defendido sobre importancia de exposición a diversidad de experiencias humanas como componente esencial de educación moral que dinero solo no podía proporcionar. Eso es muy hermoso, señor Mendoza. Rosa respondió con emoción evidente sobre ser vista no simplemente como solución conveniente a problema práctico sino como portadora de valores y perspectivas que enriquecerían vidas de gemelas mediante exposición a formas de conocimiento y experiencia que su privilegio económico podría de otro modo excluir de su desarrollo. Y puedo asegurarle que mientras cuido a Isabella y Valentina, compartiré con ellas no solo canciones y cuentos de mi cultura sino también valores sobre dignidad de todo trabajo, importancia de familia y comunidad, y resiliencia que viene de enfrentar dificultades con determinación y esperanza en lugar de rendirse cuando circunstancias son desafiantes. Su articulación de intenciones educacionales que iba más allá de cuidado físico básico hacia transmisión cultural y formación moral validaba intuición de Sebastián de que su presencia en vidas de gemelas tendría significado que excedía resolución de crisis inmediata de sueño hacia influencia formativa a largo plazo que moldearía sus caracteres y comprensiones de mundo de maneras que riqueza sola nunca podría proporcionar. Rosa, eso es exactamente lo que quiero para mis hijas, Sebastián afirmó con convicción creciente sobre dirección que su familia estaba tomando, y de hecho, me pregunto si estaría dispuesta a considerar no solo continuar con arreglo actual sino posiblemente convertirse en figura más central en crianza de gemelas de manera que les permita beneficiarse de su sabiduría y amor maternal de forma más profunda y consistente durante años formativos cuando aprenden quiénes son y que valoran mediante observación de adultos importantes en sus vidas. Su sugerencia de rol expandido a largo plazo representaba transformación radical de su comprensión inicial de cómo mejor criar a sus hijas desde dependencia exclusiva en profesionales credenciados hacia reconocimiento de que sabiduría experiencial y amor auténtico de mujer de clase trabajadora sin títulos formales podría ser más valioso que cualquier expertise que dinero pudiera comprar de proveedores de servicios de élite.
La propuesta creaba oportunidad para redefinir relaciones de clase dentro de su hogar de maneras que honraban dignidad de Rosa mientras también proporcionando a gemelas modelo de rol que comunicaría valores sobre respeto universal y valor de todo trabajo honesto que Lucía habría aprobado entusiastamente si hubiera vivido para presenciar transformación que su muerte había, paradójicamente catalizado al crear crisis que solo pudo ser resuelta mediante conexión humana auténtica que trascendía transacciones comerciales convencionales. Los meses siguientes trajeron integración progresiva de Rosa en vida familiar de maneras que difuminaban líneas convencionales entre empleada doméstica y miembro de familia mientras también creando modelo de crianza colaborativa que combinaba recursos de Sebastián con sabiduría experiencial de Rosa para crear ambiente que beneficiaba a gemelas mediante exposición a perspectivas diversas y experiencias que enriquecían su desarrollo más allá de lo que enfoque unidimensional habría logrado. Rosa, he estado pensando sobre cómo podríamos formalizar su rol en nuestra familia de manera que reconozca que ya no es simplemente empleada doméstica sino CEO pariente cuyas opiniones sobre crianza de gemelas valoro tanto como confiaría en juicio de hermana o pariente cercano si tuviera familia extendida disponible para compartir responsabilidades parentales. Sebastián propuso durante conversación sobre futuro de su arreglo que había evolucionado orgánicamente desde solución temporal a crisis de sueño hacia relación más profunda y duradera, y específicamente quiero establecer acuerdo formal que le otorgue autoridad para tomar decisiones sobre cuidado diario de Isabella y Valentina sin necesidad de consultarme constantemente sobre cada detalle como si fuera subordinada cuyo juicio no confío, porque claramente su instinto sobre qué necesitan son superiores a los míos en muchas áreas relacionadas con su bienestar emocional y desarrollo. Su propuesta de autoridad compartida representaba reconocimiento radical de que jerarquía convencional basada en riqueza y posición social no correspondía necesariamente con competencia parental o comprensión de necesidades infantiles que Rosa demostraba de manera más efectiva que él a pesar de sus recursos financieros superiores y educación formal avanzada que no habían proporcionado preparación adecuada para desafíos prácticos de crianza de bebés durante periodo de duelo y ajuste a viudez inesperada. Señor Mendoza, eso es extraordinariamente generoso, pero también me preocupa que podría crear confusión sobre roles y responsabilidades de maneras que eventualmente causarán conflictos cuando nuestros juicios difieran sobre qué es mejor para gemelas. Rosa respondió con cautela pragmática basada en comprensión realista de que relaciones atravesando divisiones de clase requerían navegación cuidadosa de dinámicas de poder que podían fácilmente volverse problemáticas cuando expectativas no eran clarificadas explícitamente desde inicio, porque aunque aprecio profundamente su confianza en mi juicio, también reconozco que usted es padre de Isabella y Valentina y que su autoridad final sobre decisiones importantes es tanto su derecho legal como su responsabilidad moral que yo no debería asumir incluso con mejores intenciones. Su resistencia a aceptar autoridad compartida sin límites claros reflejaba tanto humildad sobre su posición como sabiduría sobre riesgos de ambigüedad en relaciones que cruzaban fronteras sociales de maneras que podían generar expectativas no realistas o conflictos cuando realidades de diferencia de clase inevitablemente se reafirmaban durante momentos de desacuerdo. Tiene razón que necesitamos claridad sobre cómo tomaremos decisiones colaborativamente, Sebastián reconoció mientras reflexionaba sobre complejidades de crear estructura que honraría contribuciones de Rosa sin crear expectativas insostenibles o borrar completamente distinciones de rol que tenían propósitos funcionales. Entonces propongo que establezcamos acuerdo donde usted tiene autoridad completa sobre decisiones de cuidado diario incluyendo alimentación, rutinas de sueño, disciplina apropiada para edad, y actividades recreativas, mientras que decisiones mayores sobre educación, atención médica, y planificación financiera a largo plazo permanecen bajo mi autoridad final aunque con compromiso de mi parte de consultar seriamente con usted y considerar sus perspectivas antes de tomar acciones que afectarían significativamente vidas de gemelas. Su propuesta de división de autoridad proporcionaba marco que respetaba expertise de Rosa en áreas de cuidado práctico mientras manteniendo su responsabilidad final sobre decisiones que requerían recursos o tenían consecuencias a largo plazo que él como padre legal y proveedor financiero necesitaba controlar. El acuerdo que finalmente formularon con ayuda de mediador profesional incluía también provisiones para educación continua de Rosa sobre desarrollo infantil y primeros auxilios mediante cursos que Sebastián pagaría, contribuciones a fondo de retiro que proporcionarían seguridad financiera para sus años posteriores,
y más significativamente reconocimiento formal de su rol como abuela elegida de gemelas que comunicaría a Isabella y Valentina mientras crecían que Rosa era miembro valorado de su familia extendida en lugar de simplemente empleada cuya presencia era contingente solo en compensación financiera. El término abuela elegida captura perfectamente lo que usted se ha convertido para nosotros, Sebastián explicó mientras finalizaban acuerdo que transformaría formalmente su relación. Porque aunque no tenemos vínculos de sangre, su amor por mis hijas y sabiduría que comparte con ellas replica exactamente lo que abuela materna habría proporcionado si Lucía hubiera tenido madre viva que pudiera ser parte de sus vidas, y quiero que gemelas crezcan comprendiendo que familia no está definida solo por genética sino también por vínculos de cariño y compromiso mutuo que creamos mediante elecciones conscientes de cuidarnos unos a otros. Su filosofía sobre familia elegida resonó profundamente con Rosa, cuya propia experiencia como madre soltera había requerido construcción de redes de apoyo más allá de familia nuclear que había sido fragmentada por abandono de su esposo y circunstancias económicas que habían dispersado geográficamente a parientes que de otro modo podrían haber proporcionado asistencia mutua durante periodos de necesidad cuando solidaridad comunitaria compensaba ausencia de recursos materiales abundantes. La evolución de relación entre Sebastián y Rosa hacia colaboración genuina en crianza de gemelas generó transformación también en comprensión de Sebastián sobre clase, privilegio, y valor que había sido moldeada previamente por suposiciones culturales sobre correlación entre credenciales educativas, estatus económico, y competencia en diversas áreas de vida que su experiencia con Rosa estaba desafiando sistemáticamente. He estado reflexionando sobre cuántas suposiciones erróneas tenía sobre qué tipo de personas eran más capaces de proporcionar cuidado excelente a niños. Sebastián compartió durante cena que habían comenzado a compartir regularmente cuando gemelas estaban durmiendo, ritual que había evolucionado desde necesidad práctica de coordinar sobre horarios hacia oportunidad valorada de conversación e intercambio de perspectivas, porque pasé 3 meses gastando fortunas en niñeras con credenciales impresionantes y años de entrenamiento especializado mientras empleada de limpieza trabajando calladamente en fondo de mi hogar poseía exactamente la sabiduría y capacidades que mis hijas necesitaban desesperadamente pero que yo no había reconocido porque prejuicios de clase me habían condicionado a equiparar educación formal con competencia y a devaluar formas de conocimiento que vienen de experiencia vivida en lugar de instituciones credenciales. Su autocrítica articulaba insight que tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de situación específica de cuidado infantil hacia preguntas más amplias sobre cómo sociedades estratificadas distribuían reconocimiento y recompensas de maneras que sistemáticamente subvaloraban contribuciones de trabajadores sin credenciales formales cuyo expertise experiencial podría exceder capacidades de profesionales certificados en dominios donde competencia dependía de cualidades que no podían ser enseñadas mediante educación formal. Señor Mendoza, aprecio su reconocimiento pero también creo importante señalar que niñeras profesionales que contrató no eran incompetentes sino simplemente no tenían el tipo específico de experiencia y conexión emocional que resultó ser lo que Isabella y Valentina necesitaban durante su proceso de duelo. Rosa respondió con generosidad que rechazaba crear dicotomía falsa entre su enfoque y métodos de profesionales que habían intentado ayudar sin éxito, porque en circunstancias diferentes, donde niños necesitaban tipo diferente de atención o intervención especializada, esas niñeras con su entrenamiento avanzado probablemente habrían sido más efectivas que yo quien solo tiene sabiduría de experiencia personal sin conocimiento técnico sobre desarrollo infantil o manejo de condiciones médicas complejas que requerirían expertise que yo no poseo. Su humildad sobre limitaciones de su propio conocimiento mientras afirmando valor de su contribución específica demostraba sofisticación sobre complejidad de cuidado infantil que desafiaba tanto sus propias tendencias de autominimización como tentación de Sebastián de idealizar románticamente sabiduría natural de mujeres de clase trabajadora de maneras que podrían oscurecer valor legítimo de conocimiento profesional en contextos apropiados. El diálogo entre ellos sobre estas cuestiones creó oportunidad de aprendizaje mutuo donde privilegio de Sebastián y experiencia de Rosa se informaban recíprocamente de maneras que enriquecían comprensiones de ambos sobre complejidades de crianza, clase y valor humano que no podían ser reducidas a fórmulas simples sobre superioridad de ningún tipo particular de conocimiento o experiencia sobre otros. Creo que lo que estoy aprendiendo, Sebastián sintetizó después de varias conversaciones,
Es que crianza efectiva requiere múltiples formas de conocimiento y que mi error no fue en valorar expertise profesional sino en confiar exclusivamente en ella mientras descartando sabiduría experiencial y capacidad de conexión emocional auténtica que usted aporta y que es igualmente esencial para bienestar de niños que necesitan sentirse seguros y amados en lugar de, simplemente competentemente, atendidos. Su formulación de enfoque complementario que valoraba múltiples tipos de expertise sin jerarquizarlos artificialmente proporcionaba marco para pensar sobre cómo recursos y sabiduría de personas de diferentes orígenes podían ser combinados productivamente para crear resultados superiores a lo que ningún enfoque solo podría lograr independientemente de que tan bien financiado o credenciado fuera. El impacto de presencia de Rosa en desarrollo de gemelas se volvió cada vez más evidente mientras crecían desde bebés hacia niñas pequeñas que comenzaban a hablar y explorar mundo con curiosidad que Rosa nutría mediante actividades que reflejaban tanto su crianza en Oaxaca como su aprendizaje sobre enfoques contemporáneos de educación infantil que había adquirido mediante cursos que Sebastián patrocinaba. Mira papá. Abuela Rosa me enseñó a hacer tortillas, Isabella anunció con orgullo mientras demostraba técnica que Rosa había transmitido mediante práctica en cocina que se había convertido en espacio de educación cultural tanto como preparación de comidas. Y ella dice que cuando era pequeña como yo, ayudaba a su abuela exactamente de esta manera y aprendió que trabajo honesto con tus manos es algo de estar orgullosa en lugar de avergonzada. La transmisión de valor cultural sobre dignidad de trabajo manual representaba exactamente el tipo de educación moral que Lucía habría valorado y que dinero de Sebastián no podría haber comprado de niñeras de élite cuyas propias formaciones de clase probablemente no habían incluido apreciación de trabajo físico como expresión de carácter y contribución en lugar de simplemente necesidad económica indeseable. Y abuela Rosa también lee para nosotras en español sobre princesas valientes y niñas inteligentes que resuelven problemas mediante cooperación en lugar de competencia. Valentina añadió mientras abrazaba libro de cuentos que Rosa había traído de biblioteca comunitaria en barrio donde vivía cuando no estaba en mansión de Sebastián. Y ella dice que historias más importantes no son sobre princesas esperando que príncipes las rescaten sino sobre personas comunes haciendo cosas extraordinarias mediante trabajo duro y cuidado mutuo. La elección deliberada de Rosa de narrativas que promovían agencia femenina y valores comunitarios sobre individualismo competitivo reflejaba pedagogía consciente que complementaba recursos educativos formales que dinero de Sebastián proporcionaba mediante libros caros y programas de enriquecimiento de élite que tendían a enfatizar excelencia individual sobre responsabilidad social colectiva. Sebastián observaba interacciones entre Rosa y gemelas con gratitud profunda y reconocimiento creciente de que verdadera riqueza de sus hijas no vendría de herencia financiera que les dejaría sino de valores, relaciones y capacidades que desarrollarían mediante exposición a diversidad de experiencias y perspectivas que solo arreglo de crianza inusual que habían creado podría proporcionar mediante combinación de privilegio material y sabiduría experiencial que ningún enfoque unidimensional habría ofrecido. Rosa, cada día me siento más agradecido de que Lluvia me llevó a su cafetería hace años. Sebastián bromeó durante uno de sus intercambios nocturnos después de que gemelas estaban durmiendo pacíficamente como ahora hacían consistentemente. Porque si hubiera continuado buscando solo entre profesionales caros habría perdido oportunidad de traer a nuestras vidas a alguien cuyo amor y sabiduría están transformando mis hijas en personas que Lucía estaría orgullosa de ver desarrollarse con valores que honran su memoria y visión para qué tipo de seres humanos ella esperaba que se convirtieran. Su reconocimiento emocional de conexión entre valores de Lucía y contribuciones de Rosa validaba intuición que ambos habían tenido de que su colaboración de crianza estaba creando legado que honraba esposa y madre que había sido perdida pero cuya influencia continuaba mediante lecciones conscientes que Sebastián y Rosa hacían sobre cómo criar gemelas con integridad, empatía, y comprensión de que privilegio conlleva responsabilidad de contribuir a bienestar más allá de beneficio personal. Estrecho. Los años siguientes validaron visión que Sebastián y Rosa habían desarrollado colaborativamente sobre crianza de gemelas mediante modelo que combinaba recursos materiales con valores culturales y sabiduría experiencial de maneras que producían resultados que excedían lo que ningún enfoque solo habría logrado. Isabella y Valentina crecieron como niñas bilingües y biculturales que se sentían igualmente cómodas en mundo de privilegio de su padre y comunidad de clase trabajadora de Rosa que visitaban regularmente para participar en festivales,
comidas comunitarias, y actividades que exponían a realidades de mayoría de mexicanos que su riqueza fácilmente podría haberlas aislado si Sebastián no hubiera priorizado conscientemente integración de experiencias diversas en su educación informal. Papá, abuela Rosa dice que cuando éramos bebés, no podíamos dormir porque extrañábamos mucho a mamá. Isabella comentó durante conversación familiar cuando gemelas tenían 6 años y comenzaban a hacer preguntas más sofisticadas sobre su historia familiar. Y que ella nos cantaba canciones igual como su abuela le cantaba cuando era niña en Oaxaca y necesitaba consuelo cuando cosas difíciles pasaban en su familia. La narrativa que gemelas habían internalizado sobre origen de relación con Rosa enfatizaba continuidad cultural y transmisión generacional de prácticas de cuidado que habían salvado su desarrollo saludable mientras también proporcionando marco para entender su familia como construida mediante amor y compromiso en lugar de solo vínculos biológicos. Eso es exactamente correcto, Sebastián confirmó mientras abrazaba a ambas niñas. Y estoy tan agradecido de que abuela Rosa estaba aquí para ayudarnos durante ese periodo difícil cuando todos estábamos aprendiendo cómo ser familia después de perder a mamá. Porque su amor y sabiduría nos ayudaron a sanar y crecer juntos de maneras que honran memoria de mamá mientras también creando nuevas tradiciones que incorporan herencias culturales tanto de familia de mamá como de abuela Rosa. Su articulación de familia como síntesis de múltiples herencias en lugar de pérdida y reemplazo proporcionaba marco emocional que permitía a gemelas honrar madre biológica mientras también abrazando contribuciones de Rosa sin sentir que estaban siendo desleales a memoria de Lucía cuya pérdida continuaba siendo reconocida abiertamente como tragedia que había moldeado sus vidas de maneras permanentes. El reconocimiento público de rol de Rosa en familia vino durante evento escolar donde gemelas presentaron proyectos sobre historias familiares que incluía entrevistas con Sebastián sobre historia de Lucía y éxito empresarial junto con testimonios de Rosa sobre crianza en Oaxaca y migración a Ciudad de México que había moldeado su comprensión de resiliencia, comunidad y dignidad de trabajo que ahora estaba transmitiendo a próxima generación mediante su crianza de gemelas. Nuestra familia es especial porque tenemos 2 abuelas aunque una murió antes de que naciéramos, Valentina explicó durante presentación que atrajo atención emocional de audiencia de padres y maestros. Abuela Rosa no es nuestra abuela biológica pero es nuestra abuela de corazón que nos cuida y nos enseña cosas importantes sobre ser buenas personas que piensan en otros y no solo en nosotras mismas. La articulación simple pero profunda de valores que Rosa había inculcado validaba decisión de Sebastián de integrarla centralmente en crianza de gemelas en lugar de mantener barreras convencionales entre familia nuclear y empleada doméstica que habrían privado a todos de relación enriquecedora que había transformado sus vidas de maneras que trascendían resolución inicial. De crisis de sueño hacia formación de caracteres y comprensiones de mundo que definirían quienes Isabella y Valentina se convertirían como adultas. El testimonio de maestros de gemelas sobre su desarrollo emocional, académico y social proporcionaba evidencia objetiva de beneficios de su crianza no convencional que combinaba privilegio material con exposición a realidades y valores de comunidades menos afortunadas. Isabella y Valentina demuestran niveles excepcionales de empatía, conciencia social y respeto por diversidad que raramente vemos en niños de familias muy adineradas, observó directora de su escuela privada de élite durante conferencia con Sebastián. Y cuando preguntamos sobre origen de estas cualidades notables, consistentemente mencionan influencia de su abuela Rosa, cuyas enseñanzas sobre dignidad de todo trabajo honesto, importancia de comunidad, y responsabilidad de personas con recursos de ayudar a otros claramente han moldeado sus valores de maneras profundas que complementan educación académica formal que proporcionamos. Su reconocimiento profesional de contribuciones de Rosa validaba enfoque de Sebastián mientras también sugiriendo que modelo podría tener relevancia más amplia para otras familias privilegiadas que buscaban criar niños con carácter y conciencia social en lugar de simplemente prepararlos para mantener ventajas económicas mediante competencia individual sin consideración de bienestar colectivo.